Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy domingo, Día del Señor, y por sintonizar su programa que siempre preparamos con mucho cariño para todos ustedes, trayéndoles enseñanzas, reflexiones sobre la palabra de Dios y la vida de la Iglesia Católica en la diócesis de Knoxville. Bienvenidos a todos a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre Julián Cardona. Padre Julián, muy buenos días. Buenos días, Blanca, y a todos ustedes, querida familia. Los saludamos con gran alegría y les agradecemos por permitirnos acompañarlos en donde se encuentren, ya sea en sus hogares, aquí en el este de Tennessee o en otras partes de los Estados Unidos, incluso en otros países. A todos les damos la bienvenida a La Voz Católica. La Iglesia en este tiempo ordinario nos presenta hoy domingo un evangelio muy interesante que profundizaremos con ayuda del Padre Julián. ¿Qué es la mies? ¿A qué trabajadores se refiere Jesús en el evangelio? Estaremos escuchando respuestas a estas y otras preguntas en un momento, así que permanezcan en nuestra sintonía y crezcamos juntos en la fe. Vamos a dar inicio entonces a este momento de oración, donde la palabra de Dios es el centro, el gran protagonista de nuestra reflexión, porque nos ayuda a adentrarnos en la mente, en el corazón, en el amor de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este nuevo día y te pedimos que derrames tus bendiciones sobre todos nosotros que somos tus hijos. Gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos a un nuevo amanecer. Gracias, Señor, por la familia en la que nos has permitido nacer. Gracias, Señor, por las personas que pones en nuestra vida, sin las cuales nosotros no seríamos las mismas personas. Gracias, Señor, por los regalos espirituales y celestiales que pones en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todos los dones y gracias que nos concedes en tu iglesia. Gracias, Señor, por el perdón, la sanación y la reconciliación que son de estos bienes espirituales que constantemente nos ofreces. Gracias, Señor, por todas estas manifestaciones de tu amor. Te pedimos que sigas acompañándonos en este día, que en esta semana que hoy inicia nos des la posibilidad de descubrirte siempre presente en nuestra vida. De manera especial, Señor, cuando en tu misericordia y en tu gran sabiduría permites también algunos momentos difíciles en nuestro diario vivir para hacernos humildes y para recordarnos que sin ti nada podemos. Acompáñanos pues en este día, Señor, en esta semana que hoy empieza y permítenos ser presencia tuya para las personas que más lo necesitan. Amén. Hoy celebramos el 14º domingo del tiempo ordinario y vamos a meditar entonces en el evangelio que como Iglesia Católica, Iglesia de Jesús, Iglesia Universal tenemos para hoy. Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 12 y después del 17 al 20. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó:
Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio tan precioso que acabamos de escuchar es un recordatorio de la misión que nosotros todos como cristianos tenemos en el mundo. Y quiero comenzar esta reflexión meditando en la última línea de este evangelio que nosotros acabamos de escuchar. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Si le preguntamos a las personas acerca del propósito de su vida, podremos encontrar muchas respuestas. Inclusive si le preguntamos a cristianos católicos acerca del propósito con el cual Dios los creó y los trajo a este mundo, seguramente vamos a escuchar también muchas respuestas. Pero desde nuestra fe cristiana, la respuesta fundamental a esta pregunta acerca del propósito de nuestra vida lo tenemos en esta frase última del evangelio que acabamos de escuchar. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Dios nos ha creado para que le demos gloria. La razón de ser de nuestra vida es darle gloria a Dios. Y ese darle gloria a Dios consiste precisamente en el hecho de que nosotros tenemos una promesa de vida eterna en el reino de los cielos. Todo lo que nosotros vivimos desde el momento en el que abrimos nuestros ojos a este mundo hasta el momento en el que Dios nos llama de él, debe ser una tarea que constantemente nosotros cumplimos, que es la de darle gloria a Dios. Dios nos capacita para que a través de nuestras tareas diarias, a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando y vamos tomando mayor conciencia de lo que somos, vayamos entonces ejerciendo la misión que Dios nos encomienda, que tiene como fin darle gloria a Él, y es cumplir también nuestro papel en este mundo, haciendo las cosas bien, amando, sirviendo a los demás, para poder también nosotros un día recibir el premio que Dios nos tiene preparado en el cielo. Lo que los discípulos que Jesús envía salen a hacer es precisamente cumplir la tarea que Dios les ha encomendado, una misión especial en la que cada uno es llamado por el nombre y es designado para vivir la vida cristiana desde el discipulado, escuchando la voz de Dios y compartiendo la palabra de Dios a los que más lo necesitan. El campo de cultivo, el terreno, la mies, a donde Dios nos envía, es en primer lugar nuestro hogar, nuestra familia. Es allí donde necesitamos evangelizar. Es allí donde encontramos muchas veces a las personas más necesitadas del amor de Dios, de la palabra de Dios, de un buen consejo, de una palabra de ánimo, de luz, de esperanza, de perdón, de reconciliación. Allí es donde nosotros todos estamos llamados, pues, a compartir lo que Dios nos ha dado, pero para poder nosotros darle a los demás lo que ellos necesitan, necesitamos primero nosotros llenarnos de Dios. De ahí la necesidad, pues, de la oración, de los sacramentos, de encontrarnos a Jesús en su palabra, con la cual nosotros nos llenamos a nosotros mismos, nos confrontamos con esa misma palabra y salimos después a compartirla con aquellos que más lo necesitan. Hoy recordamos en este domingo tan hermoso, con este pasaje del evangelio tan importante, nuestra misión de evangelizadores que recibimos todos el día del bautismo. Cuando fuimos sellados con la gracia del Espíritu Santo, a nosotros se nos constituyó dentro del pueblo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, como sacerdotes, profetas y reyes. Como sacerdotes nosotros estamos llamados a ofrecer nuestras oraciones, sacrificios y dolores por las personas que más lo necesitan. Como profetas estamos llamados a evangelizar, a comunicar la palabra de Dios. Y como reyes estamos llamados a hacer un correcto uso de los bienes materiales para que, como decía Jesús en otro pasaje del evangelio, con ellos nosotros nos alcancemos a formar un tesoro en el cielo. Que esas tres tareas que el Señor nos encomienda, y de manera especial la de ser profeta, evangelizadores, que la tenemos como un recordatorio en este día, nos sirva para vivir cada día con propósito, para que no seamos perezosos ni seamos mediocres a la hora de vivir nuestra fe cristiana, sino que estemos dispuestos a llenarnos de Dios, sabiendo que nosotros estamos llamados a ser instrumentos de la gracia de Dios para los demás. Amén. Gracias, Padre Julián.
Cristo está buscando apóstoles hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Cristo está buscando apóstoles hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Te quiero responder. Oh Señor, la mies es mucha y obreros faltan ya. No hay tiempo que perder. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón, los días de mi vida, Señor Jesús. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón, los días de mi vida, amigo Jesús. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien la verdad. ¿Quién dirá, Señor, aquí estoy? Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien la verdad. ¿Quién dirá, Señor, aquí estoy para cumplir tu plan? Oh Señor, la mies es mucha y obreros faltan ya. No hay tiempo que perder. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón, los días de mi vida, Señor Jesús. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón, los días de mi vida, amigo Jesús. No temas, contigo voy a estar, mi amigo siempre serás. 100 veces por uno yo te doy. No temas, contigo voy a estar, mi amigo siempre serás. 100 veces por uno yo te doy, y la eternidad. Oh Señor, la mies es mucha y obreros faltan ya. No hay tiempo que perder. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón, los días de mi vida, Señor Jesús. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón, los días de mi vida, amigo Jesús. Acabamos de escuchar una canción interpretada por el grupo de música católica Las Siervas, que bellamente nos interpela a convertirnos en discípulos de Jesús. Padre Julián, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de la mies? ¿Qué significa que la mies es mucha y los obreros son pocos? Blanca, ese término de la mies es una figura literaria muy importante dentro de las Sagradas Escrituras porque se refiere a aquel lugar, a aquel espacio en el que Dios quiere que su acción salvadora se desarrolle. Desde los pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento hasta varias de las parábolas de Jesús que se desarrollan precisamente con esta figura literaria, vemos cómo Dios tiene una meta, un plan, y que no solamente cuenta Él con su poder y con su amor, sino que cuenta también con el aporte que nosotros podemos hacer cuando disponemos nuestra vida como un instrumento de su gracia y de su misericordia. Eso es entonces la mies. Todo lugar a donde nosotros podemos ir a comunicar la palabra de Dios. Todo grupo de personas o toda persona singular inclusive que necesita de la acción salvadora de Dios, con lo cual nosotros encontramos también un llamado para que vivamos eso a lo que Dios nos está enviando. Y la razón por la que Jesús dice que la mies es mucha y los obreros son pocos es porque hay muchas personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas que están con necesidades espirituales, pero lamentablemente hay pocas personas que se dedican a anunciar la palabra de Dios. Lo vemos nosotros reflejado en nuestras parroquias.
cómo es de difícil encontrar personas comprometidas que estén dispuestas a servir, a evangelizar. Lo vemos nosotros en las familias, cómo es de difícil que los papás muchas veces vivan su vida cristiana como Dios quiere, en la oración en familia, meditando la palabra de Dios, comunicando ese mensaje de Dios a sus hijos y a otras personas. Hay mucha necesidad de Dios y son muchas las personas que se comprometen a vivir este llamado de Dios. Y desde el punto de vista vocacional también estamos en una escasez muy grande de sacerdotes, de diáconos, de religiosos y religiosas que quieran también aceptar este llamado de Dios a la vida consagrada para extender el reino de Dios. Padre, ¿y a quiénes representan los 72 del Evangelio? ¿Y por qué Jesús los envía de dos en dos? Los 72 representan a todos los cristianos. Vemos nosotros en este pasaje tan bonito de Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19, cómo Jesús en primer lugar llama a 12. Y dice el evangelista que a esos 12 Jesús los instituyó como apóstoles y los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. En esos 12 apóstoles está representada la jerarquía de la iglesia, que a través del ministerio del orden sacerdotal tenemos este llamado que se convierte en nuestra misión fundamental en la vida dentro del pueblo de Dios para hacer las veces de Dios, las veces de Cristo, razón por la cual nosotros en la teología decimos que nuestra acción sacerdotal en la iglesia se desarrolla in persona Christi, en la persona de Cristo, en nombre de Cristo. Pero así como los 12 apóstoles representan la jerarquía de la iglesia, al papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, estos 72 discípulos representan a todos los laicos, que también son llamados desde su bautismo a convertirse en evangelizadores de Dios, en trabajadores en el campo de cultivo, en la mies del Señor. Y la razón por la que Jesús los envía de dos en dos es primero para que se ayuden, y segundo, para que den testimonio de amor fraterno, ¿sí? Porque nosotros descubrimos que solamente al vivir nosotros plenamente el llamado de Dios, la palabra de Dios, estamos entonces dando ejemplo con nuestras acciones de lo que nuestras palabras hablan. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y el hecho de que sean estas personas enviadas de dos en dos es una figura para mostrar que la fe no se vive uno solito, la fe se vive en comunidad, la fe se vive en familia, la fe se vive de manera grupal, de manera comunitaria, y es allí entonces donde nosotros a través del amor fraterno damos testimonio de vida cristiana. También pudimos escuchar en el mensaje que Jesús nos pide partir sin llevar bolso, morral ni sandalias. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para la misión que nos encomienda Jesús? Todas estas figuras de las que nos habla Jesús no se pueden entender en el sentido literal, sino que es el mensaje de fondo lo que nos tiene que llevar a nosotros a la meditación, a la reflexión, pero también a la acción. Miren, si Jesús dijera literalmente a sus apóstoles, a sus discípulos, no lleven sandalias, recordemos los terrenos por donde iban a caminar los discípulos y los apóstoles, que no eran terrenos pavimentados, con las comodidades que tenemos ahorita en nuestras vías de comunicación. Eran terrenos supremamente difíciles de caminar. Hubiera sido una acción muy cruel de Jesús si mandara a sus discípulos literalmente sin sandalias, ¿cierto? Entonces no es una figura que tengamos que tomar literalmente, sino extraemos el mensaje que Jesús quiere comunicarnos a través de estas figuras, que básicamente es una actitud del cristiano basada en el desprendimiento de las cosas materiales. Jesús está llamando a aquellos que toman la misión de ser evangelizadores a que sean humildes, desprendidos, que confíen en la providencia de Dios, que provee a nuestras necesidades aún mucho más de lo que nosotros pudiéramos pensar, y que las cosas no se hagan con nuestras propias fuerzas, capacidades y talentos, sino que se hagan siempre confiando en el Señor. No es con aquellos recursos personales que tiene la persona, sino que es con aquellas gracias y dones que Dios comunica para que el evangelizador cumpla su tarea de la mejor manera posible. Y recordamos muchos pasajes que hablan de este aspecto. Por ejemplo, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, donde dice Jesús, el amor al dinero es la raíz de todos los males.
Jesús está hablando a través del apóstol San Pablo para mostrarnos cómo un evangelizador, un cristiano, alguien que cumple su misión que recibió en el bautismo, no puede apegarse al dinero y no puede entonces estar apegado a las cosas materiales. A eso se refiere entonces Jesús cuando dice no llevar bolso con dinero, se espera, ¿cierto? O morral con muchas prendas innecesarias en la vida del evangelizador. Tenemos que estar entonces desprendidos de aquellas cosas materiales que pudieran convertirse en un lastre, en un peso para nosotros y que harían improductiva la acción eficaz de la divina providencia en nuestra vida como evangelizadores. Padre Julián, qué interesante. Otra figura que también encontramos es cuando Jesús dice que envía a sus discípulos como corderos en medio de lobos. ¿Nos podría explicar esto, Padre? Primero es necesario empezar recordando a Jesús como el buen pastor. Juan capítulo 10 presenta a Jesús como el buen pastor y es hermoso y a la vez también interesante que Jesús esté diciéndole a sus corderos, a sus apóstoles, que para la misión para la que los envía, los va a llevar a que se enfrenten con una realidad supremamente difícil en la que van a encontrar inclusive lobos. Sí, ya Jesús en este pasaje de Juan capítulo 10 meditaba también acerca precisamente de los lobos y de los peligros que acechan a los corderos. Pero lo interesante es que Jesús, el buen pastor, en este pasaje está enviando a sus apóstoles a que se enfrenten al mundo con esta realidad en la que inclusive hay lobos. Sí, aquí Jesús está hablándonos acerca de otra actitud especial, fundamental en la vida del evangelizador, que debe ser la paz. Todo evangelizador es un ministro de la paz. Jesús es el rey de paz, es el príncipe de paz. Jesús nos deja una paz, nos decía que el mundo no es capaz de darnos. Luego Jesús quiere que nosotros en nuestros corazones tengamos la paz y que esa paz también sea la que comuniquemos a los demás. Entonces, no podemos ir nosotros como lobos a evangelizar. Necesitamos ir con la paz y la mansedumbre de corderos, quienes vienen del campo y que han tratado con estos animalitos, saben lo pacíficos que son, los sumisos que son estos animalitos, las ovejitas y los corderos de manera especial. Entonces Jesús nos está haciendo un llamado a nosotros todos como cristianos y de manera especial cuando vamos a cumplir esta misión de evangelización, a comunicar la paz de Cristo. Es decir, que nosotros transmitamos la fe, la vida cristiana, los mandatos de Dios, el mensaje de Jesús, no por la fuerza, sino a través de la enseñanza y del ejemplo, que seamos entonces comprensivos, que seamos misericordiosos, que tengamos actitudes de mansedumbre y de humildad en nuestra tarea, y no solamente en nuestra tarea como evangelizadores, en nuestro diario vivir. Y hay un llamado muy hermoso que vemos también como un eco en el mensaje de hoy, y es el que encontramos en Isaías capítulo 65, versículo 25, donde dice el profeta: llegará el día en que lobos y corderos pasarán juntos. Es decir, nosotros no vamos como a enfrentarnos con los lobos, sino que vamos a tratar de convertirlos para que se vuelvan corderos, ¿sí? Y es muy hermoso porque seguramente en el hogar de muchos de nuestros oyentes, así también como en el nuestro propio, hay muchas personas que podrían tener esta caracterización de lobos. Y nosotros, con nuestra vida cristiana, con nuestro ejemplo, con la paz que llevamos en nuestro corazón, estamos llamados a transformar en el nombre de Dios a esos lobos en corderos. Y recuerdo aquí anécdotas muy bonitas, testimonios reales de esposas que con su oración y con su perseverancia en la fe han logrado transformar a sus esposos, que podríamos decir eran todos unos lobos, los han transformado en verdaderos corderos. Entonces se ve cumplida aquí la palabra de Jesús cuando al ir uno en el nombre suyo, con el poder que Él nos ha comunicado, con la convicción de que lo que tenemos en el corazón es lo que las otras personas necesitan, logramos hacer grandes conversiones en la vida familiar, en nuestras comunidades, en el entorno en el que nosotros nos encontramos. Cómo efectivamente es posible que con el poder de Dios lobos se conviertan en corderos. Padre Julián, y por último, a veces pueden malentenderse las palabras de Jesús o tomarse de manera literal cuando Jesús nos dice: a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño.
Algunos predicadores protestantes intentan agarrar a las serpientes venenosas en nombre de Jesús y demostrar que Jesús no se equivoca. Esto no es tentar a Dios, Padre Julián. ¿Qué quiere decir Jesús con esta frase? ¿Cómo nos podría usted explicar? Definitivamente es tentar a Dios, pero es también expresar la fe cristiana desde una ignorancia muy grande, porque tomar pasajes como estos de manera literal es un grave error. Y como dices tú, Blanca, muchos predicadores protestantes lo han hecho. Ahora que tenemos nosotros la ayuda de las redes sociales y de plataformas como YouTube, sí que podemos ver reflejada esta actitud tan ignorante de muchos hermanos pastores protestantes que han caído en este error y que han tenido consecuencias muy graves para su vida, para su salud, para su bienestar. Y al menos como el daño menor que pudieran llegar a hacerse es el de la credibilidad. Pierden mucha credibilidad frente a sus congregaciones cuando hacen cosas como estas. Es necesario entender el lenguaje simbólico con el que Jesús nos está dando un mensaje mucho más profundo. Ya lo decíamos ahorita, tomando la figura, por ejemplo, de las sandalias. No puede ser una enseñanza literal que Jesús esté dándole a sus discípulos. Y ese mensaje de Jesús, esas palabras de Jesús, no eran solamente para esos 72 discípulos a los que Jesús mandó. Es como decíamos ahorita, todos nosotros como cristianos estamos representados en esos 72 discípulos a los que Jesús está mandando. Entonces, ¿cuál es el mensaje fundamental que nosotros tenemos que tomar de esta enseñanza que Jesús nos brinda el día de hoy? Que el mal nunca va a ser mayor que el bien. El mal va a hacer mucho más ruido, el mal va a ser mucho más conflictivo, pero el mal nunca va a llegar a tener el poder que tiene el bien. Y ojo que estoy diciendo esto después de cosas muy tristes y muy delicadas que han pasado en el mundo, particularmente en contra de nuestra fe cristiana católica. El día de Pentecostés, que no hace mucho pasó, encontrábamos una noticia muy triste de cómo más de 50 personas fueron asesinadas en una iglesia en Nigeria, una iglesia católica, en la solemnidad católica cristiana por excelencia que es Pentecostés, y cómo entraron fundamentalistas musulmanes y dispararon indiscriminadamente contra quienes allí se encontraban y mataron hombres, mujeres y niños. Entonces, ¿cómo entender este pasaje que Jesús nos está dando el día de hoy a la luz de eventos tan tristes como ese que nosotros estamos citando ahora? Por más que el mal haga mucho ruido y por más que se presente como mucho más poderoso que el bien, al final el mal no va a triunfar. Dios tiene un plan y Dios se vale inclusive de las circunstancias difíciles, tristes, negativas para cumplir su plan. La cruz es el mejor ejemplo de esto que yo les estoy diciendo, que es una certeza de nosotros como cristianos. Miren cómo Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, y el más inocente de todos los que han pisado este mundo, porque no solamente era verdadero hombre, sino que era también verdadero Dios, no tenía pecado, cómo Jesús sufrió tantas torturas, tantos sufrimientos, tantos dolores y al final una muerte en la cruz. Y cómo Dios permitió una cosa tan mala, tan triste, tan negativa para lograr la salvación de todos nosotros. Entonces, Dios en su sabiduría, en su providencia, en su poder como Dios, logra inclusive que las cosas negativas y malas se conviertan en instrumentos para que su gracia y su amor y su poder prevalezcan aún por encima del mal, ¿sí? El gran acontecimiento de la resurrección de Jesús nos muestra que ni el mal, ni la muerte, ni el pecado tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y así como sucedió de manera general en el mundo, de manera universal, con la resurrección de Cristo, sucede también en la vida particular de cada uno de nosotros como creyentes. Y hay un pasaje muy hermoso que es Romanos 8:28, donde dice San Pablo que todas las cosas suceden para bien de los que aman a Dios, ¿sí? Eso podríamos decir que es una lección de esperanza que nos muestra el Señor, indicándonos que aún aquellos momentos difíciles, oscuros de nuestra vida personal y también de la vida de la humanidad,
que para nosotros son momentos muy malos y que son supremamente difíciles de aceptar, Dios los usa como medios a través de los cuales su poder, su misericordia y su amor se sigue derramando para todos nosotros. Pero entonces no es definitivamente una invitación de Jesús a que nos vayamos a tomar con nuestras manos serpientes y escorpiones, sino que es para que nosotros, en medio de las situaciones de mal que enfrentamos y que nos afectan, reconozcamos y tengamos siempre la esperanza de que todas estas situaciones de mal no van a afectar permanentemente, porque el mal de los enemigos de Dios no tiene más poder que el de Dios nuestro Señor. Gracias, Padre Julián, por habernos acompañado una vez más y compartir con todos nosotros sus reflexiones. Para más información, visite nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, y denle me gusta. Así muchos se enterarán de nuestras actividades y noticias en la diócesis de Knoxville. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquelo como Diócesis de Knoxville, donde podrá escuchar este y todos nuestros programas anteriores. Gracias por escucharnos el día de hoy y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Así es, Blanca, a ustedes, todos que han estado tan centrados en esta palabra de Dios que se nos ofrece, les agradecemos inmensamente y los invitamos a que sigan viviendo la presencia y la misericordia de Dios en los sacramentos y de manera especial en la Santa Misa. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.